se pueda pensar que podemos hacer algo y no destruir, sino construir. Es por eso que voy a votar a Massa. Voy a votar a Massa. Y voy a votar, obviamente, a Massa. Yo voto a Massa. Por los derechos adquiridos. Yo no quiero perder ningún derecho. Nos costó mucho y amo la democracia. Radio Caput. Para que esto sea una interpelación a la conciencia ciudadana, a la conciencia democrática, a la conciencia del bien común. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces, simplemente, seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Ensayos urgentes es el título de un pequeño libro compilado por un amigo de estos micrófonos de Radio Caput y de este programa, el sociólogo Guillermo Levy. Es un tipo inquieto, observador, y que en medio de una narrativa de campaña política aparentemente distinta, novedosa o supuestamente disruptiva, convocó a su entorno inmediato a volcar sus miradas en textos que él mismo compiló y le dio forma. La idea de nuestra edición de hoy fue y es la de buscar canalizar ese pensamiento disciplinado y profesional de la academia y darle espacio en un ámbito de comunicación. Porque es aquí, en este escenario, donde transcurre buena parte de la campaña. Además, los medios hegemónicos y las redes trocaron, en gran medida, el escenario habitual de la militancia y la calle política. Guillermo Levy no lo dice, pero yo lo intuyo, y tampoco lo dicen abiertamente los protagonistas de este libro. Pero creo que el resultado de las PASO los asustó, o nos asustó. Tanto como nos asustamos los legos, los que no sabemos nada, los que no tenemos una formación que nos permita, por lo menos, explicar el fenómeno. En el prólogo del libro hay un párrafo que funciona como una declaración de principios y que ilustra y da forma a la iniciativa. Y dice así: el objetivo es contribuir a pensar nuestra escena, dejar una pequeña marca de época. Reflexiones, sensaciones y análisis antes de conocer el resultado final de la disputa electoral, que pueden ser retomados con toda riqueza en cualquier momento. Vamos a tratar de profundizar el tema central de trabajo. Era con dos protagonistas, pero vamos a tener a una sola protagonista, por un lado, y por otro indagar los puntos coincidentes entre los autores, y por otro preguntar si la narrativa súper, ultra, liberal, ¿es tal o es un disfraz de discursos pasados? Bueno, algunos problemas técnicos nos hizo empezar un poquito más tarde y Mariano Juárez, que tuvo un problema de familia, que iba a estar aquí charlando con nosotros, no va a poder venir, probablemente por ahí por teléfono hagas un tiempito y podamos comunicarnos, pero lo veo difícil. Pero sí está a mi lado, y gracias por venir, Yamila Campo, que es licenciada en Comunicación Social, está haciendo la maestría de Antropología Social, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad de José C. Paz, se especializa en análisis y gestión de la comunicación digital, institucional y o política. Gracias de nuevo, Yamila, por estar aquí y vamos a hacer una pregunta muy sencilla. A ver. ¿Qué son los ensayos urgentes? Tranquila pregunta. Bueno, primero gracias por la invitación y gracias por el espacio.
Te respondo quizás esa intuición. Sí, claramente hubo una señal por lo menos de alarma, de alerta frente a las PASO y una necesidad de empezar a como tomarnos un pequeño momento, muy pequeño, porque salió, digamos, realmente fueron ensayos urgentes, salieron muy rápido, pero por lo menos poder parar un poco la pelota y decir, bueno, ¿qué nos pasó? ¿No? Digamos, ¿qué nos pasó por encima? ¿Qué fue lo que nos pasó a todos como sociedad? Digo, cuando digo nos pasó, ¿no? Claro, bueno, porque aparte el fenómeno tiene muchas aristas, no solamente por supuesto, la política, digamos, sino la social, incluye un montón de aristas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y me parece que esa es la riqueza de este libro, que es pequeño, digamos, en cuanto a páginas, pero que es profundo en un montón de cuestiones porque son distintos profesionales, distintas miradas que le fuimos dando al mismo fenómeno desde distintos lugares, ¿no? Por supuesto. Hacemos un pequeño punto acá. Me decís todos los que intervinieron en el texto, en contextos, para no olvidarnos a ninguno y no ser injustos con la mirada, ¿no? Bien, espérame, a ver si no me... Yo te nombro, bueno, Feierstein. Sí, Feierstein está. Daniel Feierstein, Ricardo Aronskin. Está también Miriam Pelaza, que ella hizo un muy interesante texto respecto a de las mujeres de Milei. Ella también es comunicadora y viene trabajando fuertemente la cuestión de género, así que es muy interesante también lo que ella hace. Bueno, está nuestro texto, hay un texto de Guillermo Levi y me estoy olvidando del resto, pero espera. Viste, justamente era lo que yo no quería, olvidarme de los olvidármelos. autores. Sí, pero viste que uno tiene como los nombres en la cabeza y después se te van. Bueno, no importa, los vas a recordar en el camino, estoy seguro. Ahí los vamos a decir. Pero digo, lo que quiero decir es que hay distintas disciplinas, hay sociólogos, sociólogas, personas que vienen del campo de la comunicación, personas que vienen del campo de la economía, también con una mirada más antropológica de la cuestión. Digamos, hay miradas distintas, desde distintas aristas de una cuestión que parece... En principio que parecería que solamente se puede mirar desde un lugar o que podríamos decir cierto marco de cosas y en realidad tenemos para decir muchas. ¿Descubriste alguna línea en común, alguna coincidencia entre todas las disciplinas que abordaron el tema? Y creo que hay, digamos, primero una cuestión que tiene que ver con pensar el fenómeno en principio como algo nuevo, pero que habla profundamente con cosas pasadas, ¿no? Con fenómenos no nuevos. Ahora, el fenómeno técnicamente nuevo por donde se canaliza el mensaje y viejo por su contenido. Sí, y también por algunas prácticas, ¿no? Por contenido y práctica. A ver, decime. Digo, porque me parece que esto, Aronskin, hace un trabajo muy interesante con respecto a la idea económica, ¿no? Digamos que es una vieja nueva idea, ¿no? De la economía que trae Milei y la Libertad Avanza, digo. Y en el caso nuestro, que parecería que nosotros con Mariano Juárez hicimos más un trabajo desde la idea de la comunicación digital, parecería que, bueno, tenemos que hablar solo de cuestiones inicialmente nuevas, pero encontramos claramente un esquema de comunicación en Vox en 2015, o sea, ya tenía un tiempo de trabajo bastante largo, y más allá de eso, creemos que hay una necesidad de leer toda esta idea y este desarrollo que se hace en lo digital, incluso desde marcos como Weber, partimos desde ahí. Entonces, me parece que esta idea de pensar qué es lo nuevo es bastante viejo en realidad, ¿no? Digamos, y me parece que eso va atravesando continuamente todos los textos. Podemos decir que ese mensaje que es viejo se vistió y se disfrazó de nuevo porque cambió los mecanismos de comunicación, los mecanismos de llegada, es decir, las redes... o las estéticas. La estética del mensaje, la estética también visual, porque no es menor. Sí, claro. Que ya había empezado antes. Yo infinitamente repetí esta cosa que entendí en la ciudad de Buenos Aires, porque me lo enseñó un sociólogo. Me dijo, vos fíjate que el color del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es amarillo y negro, es el mismo color del partido, es decir, eso es un rasgo muy fascista. Yo creo que acá también se mezclan la estética física, digamos, ¿sí? Sí, claro. Y el mensaje estético también. Sí, igual eso es bastante interesante. El otro día hablaba con gente de la Universidad de España, de una de las universidades de allá de España, que hablábamos un poco del fenómeno Vox, ¿no? Y que hay como una diferencia en cuanto al líder de Vox, que es Abascal, que tiene otra estética y otros modos, ¿no?
es más argentino, si querés. Es la segunda marca en última instancia. Claro, tiene un par de cosas que son más nuestras. Sí. Pero además me parece que sí hay una idea bien concreta de lo que quisieron mostrar con Milei en particular, ¿no? Después todo el esquema que se va apoyando alrededor, pero sí me parece que Milei hace a este líder mesiánico del que hablamos en nuestro texto, porque tiene estas configuraciones tan concretas, digamos. Es una persona que puede dar esas características y que surge, digamos, a la luz de lo que va a suceder. Digamos, hay ciertos momentos y mojones de la historia casuales y no tan casuales que van generando este fenómeno, ¿no? Digamos, hay un andamiaje bastante invisible detrás, ¿no? Que va haciendo que esto suceda. Me parece que eso es interesantísimo. Y también pensar que nosotros, así como fue muy urgente y muy rápido tener que pensar nuestro texto, hoy lo tendría que cambiar bastante, porque también ha cambiado bastante la dinámica. Mira, ¿viste? acá dice algo que me llamó la atención. Vos, es decir, en el prólogo, digamos, en la introducción, dice, esta irrupción de dimensiones inesperadas, en eso podemos coincidir, pone a este fenómeno más como un evento puntual de una elección, como visibilizador de muchas cosas que se venían gestando en la Argentina. Es decir, entonces no es tan inesperado. En realidad hay un rasgo de candidez en la militancia política que no previó que la embestida iba a ser del tamaño y de la fuerza que esta embestida tiene. Sí, que subestimó, ¿no? Muchísimo esta embestida. La subestimación es cuando, me parece a mí, a lo mejor me equivoco, digo, bueno, vos podés subestimar cuando crees que lo tuyo, bueno, la pasa, pero no, hubo candidez, hubo, digamos, inocencia, ¿sí? Es como el chico que le dice a la madre, no sé, que la madre le da un cachetazo que no se la espera, pero porque lo dijo cándidamente. Bueno, me parece que pasa por ahí, ¿no? Y por principios también, disculpame, pero que te interrumpa, pero hay principios a los que les tenemos miedo también. Sí, y también digo, igual ahí me parece que hay una idea bastante interesante respecto de lo decible, ¿no? Que también nosotros lo abordamos. Esta idea hay un concepto que se llama la ventana de Overton, que es de Overton justamente, que habla un poco de lo decible en cada época y cómo eso se puede correr en determinados momentos y esa ventana se corre y va hacia ciertos lugares. Creo que este fenómeno ha logrado entender ese corrimiento de los decibles, que no es propio de ese fenómeno en sí, sino que había todo un movimiento social que iba hacia ese lugar, digamos, muchas veces dice, bueno, se derechizó la sociedad, digamos, parece que hay ciertas expresiones que se han movido hacia un lugar quizás más de derecha, y que, digamos, profundamente yo creo que lo que pasó es que se cambió el límite de lo decible. Muchas de las cosas que hasta ahora no veníamos diciendo se dicen bueno, de forma cuando vos impune. decís se cambió, ¿quién lo cambió? Y ahí hay muchas variables, digamos, que también se van abordando en los distintos textos. Hay variables que tienen que ver con ciertos movimientos que hubo en el campo nacional y popular y que permitió también una avanzada respecto de... No me como mucho este verso, ¿no? De que, bueno, las mujeres, los feminismos tensaron y que hicieron... Eso no. Eso no. Pero sí digo que hubo ciertos momentos de ventana que permitieron ciertas posibilidades de decir, digamos. ¿Y no pensás que la ofensiva articulada desde los medios hegemónicos tiene mucho que ver con eso? Porque, ¿sabés qué? Es lo que funciona como común denominador de otros movimientos derechizados en Europa, por ejemplo, ¿sí? O en Estados Unidos. O en Brasil mismo. Claro. Claro que sí. Sí, siempre hay, digamos, un texto anterior de otro libro que yo participé, que se llama Por otros medios, que tiene que ver con golpes blandos. Siempre aparece el elemento, digamos, de los medios de comunicación hegemónicos desarrollando ciertos marcos, por lo menos de pensar y de decir, que van como haciendo... Después podemos discutir si esos medios hegemónicos responden a quién, digamos, dónde está, digamos, tenemos que ir escalando hacia dónde está ese con poder solo real, ver la ¿no? composición societaria de esos medios, ya lo dijo Rafael Correa, ¿no? Es decir, los medios son la expresión de quien los banca, ¿no? Totalmente. No. Sí, y eso también habla un poco de ciertos extraños movimientos que están haciendo ahora ciertos medios que parecen grandes malabares en el aire, ¿no? Digamos, que aparecen como... Bueno, ahí está el límite de lo decible, no decible, y de lo que se perdió, que era de alguna manera el rigor periodístico por un lado
y el prejuicio, ¿no? Total. Dice, bueno, yo puedo decir lo que se me canta, no va a pasar nada. Lo estamos presenciando con algunos periodistas de los grandes medios, ¿no? Los consagrados, entre comillas, no digo, que hoy pueden decir, bueno, Milei es malo, y hace 5 minutos dijeron lo contrario, ¿no? Sí, y nadie los cuestiona por Nadie, ello. absolutamente. No, y sí me parece en esto, que me parece lo peligroso, lo que yo empiezo a ver como en alerta hacia adelante, es que las personas empiezan a ver todo con un prisma de bueno o malo, de blanco o negro, que es un poco el movimiento de las derechas siempre, digamos, desde la comunicación, las derechas siempre salieron de lugares difusos y trabajaron siempre sobre lo blanco y negro para que sea fácil, digamos, de asimilar los mensajes. Bueno, siempre hay una construcción de ese otro con rasgos muy precisos. Sí, y además el mensaje siempre es muy bestial y rápido porque necesita que justamente con el ritmo de las redes, sea rápidamente de asir, ¿no? De buscar. Pero digo, en esto, lo que a mí me parece sumamente preocupante es que empezamos a ver de que, por ejemplo, aquellos periodistas que tienen una forma de pensar que van en contra de quizás estas expresiones más derechizadas son periodistas ensobrados, ¿no? O sea, bueno, son periodistas ensobrados, no son periodistas con pensamiento propio. Ahora, aquellos que cambiaron de un día para el otro de pensamiento y que están a favor de las expresiones más de derecha, no, esos son pensadores, libres independientes, claro. ¿No? Digamos, claro. aparece, y eso sí me parece muy preocupante porque empieza a generar una matriz de pensamiento en la sociedad que digo, vamos hacia lugares muy complejos, digo, sea quien sea que gane el domingo, yo, digamos, en esto soy un poco más pesimista respecto de que vemos un esquema y un escenario de conflictividad increyendo, ¿no? Digamos. ¿Aún si gana, por ejemplo, el campo nacional y popular? Y sí, claro. Sí, porque digo, a ver, Trump y Bolsonaro mostraron la idea de fraude, ¿no? Digamos, esto también se está gestando ahora muy fuertemente. Sí, pero bueno, salió Patricia Bullrich en los últimos... Salió Patricia Bullrich a decirlo, de que no, que ella cree, pero quienes por ahí estamos más mirando y que estamos en ciertos lugares en donde hablan libertarios específicamente, esto se viene gestando desde el día de la votación de las generales. En ese mismo día ya estaban gestando la idea de fraude fuertemente y la siguen trabajando muy fuertemente. Te digo, yo estoy en muchos espacios de libertarios porque de eso es lo interesante, me sin interesa. duda. Y es un discurso que viene cada vez escalando cada vez más y más y más. No tienen una capacidad organizativa, probablemente no, pero hay que ver qué tanto estas voluntades sueltas constituyen un bloque homogéneo. Exacto. Te hago una pregunta. ¿Quién es el votante de La Libertad Avanza? ¿Pudieron establecer más o menos un rasgo? A mí se me ocurre lo primero que decimos, bueno, son lumpenes, gente. Bueno, vamos a ver, ¿qué son? No, bueno, hay búsquedas en el libro también respecto a esto, ¿no? De aquellos que son trabajadores precarizados, trabajadores, que ahí yo pienso un poco en las no respuestas que dio el campo nacional y popular respecto a estos trabajadores digo, que pueden ser de las aplicaciones o de distintos espacios, los ¿no? uberizados, digamos, por llamarlo de algún modo. Por llamarlos de alguna manera, esos están dentro de La Libertad Avanza como parte importante, pero también, digamos, ahí hay, digamos, el grueso de los libertarios quizás que son más radicalizados, sí tienen una caracterización que es la misma que vienen teniendo desde el 2021, que, digamos, empezó a consolidarse más fuertemente, que son varones de clase media, te diría entre 25 y 40 años, con rasgos bastante machistas, digamos. Como, misogénicos, sí, sin duda. Todo lo que ya podemos pensar, pero bueno, también hay mujeres, también hay personas de la comunidad LGBT, como también pasó con Bolsonaro, como también pasó con Trump, ¿no? Que teníamos personas que decíamos, ¿por qué están votando y personas también del campo nacional y popular, que uno creería, digamos, personas de barrios, digamos, pero que tienen que ver también con que, insisto, estas formas de mensajes que son blanco y negro, que prenden rápidamente, que las personas pueden comprar rápidamente, que no implica subestimar a la persona ni creer que la persona es poco inteligente, digamos, sino que tiene que ver con capacidades del mensaje para rápidamente entrar en conversación. Bueno, han generado que las personas de repente sientan que es una solución, ¿no? Digamos. A ver, estoy tratando de recordar un reportaje en la calle, un notero de América, creo que fue, que le preguntaba en la cola del colectivo a una señora, ¿estás de acuerdo con que se saquen los suicidios? Por supuesto que no.
¿Vas a poder sostenerte? No, claro que no. Y cuando estás subiendo le preguntas, ¿y a quién vas a votar? A Milei. Uh-huh. Hay una desconexión muy fuerte entre la realidad y el deseo, no sé, me parece que están encontrados. Sí, y también digo, ahí aparece, La Libertad Avanza fue trabajando en TikTok, que fue su plataforma más significativa y que tiene que ver también con la pandemia. Además, TikTok ha sido la aplicación más descargada en Argentina en el último año. Es una aplicación que implica muchas horas, si bien no es la que más usuarios tiene en la Argentina, es la que implica muchas horas de uso. Se trabajó mucho ahí, y en esto que yo le llamo los rizomas, digamos, porque en realidad lo que pasa ahí es que es tan potente el mensaje que personas comunes, que no necesariamente son parte orgánica del partido, empiezan a generar como ecos de ese mensaje y lo empiezan a esparcir cada vez más. Ahí se empezó a trabajar muy fuertemente estos mensajes que yo te digo, de blanco y negro, y una idea de triángulo. O sea, ellos hablan de una pirámide, ¿no? De una pirámide que implica, que es un concepto viejísimo, que fue recontra sacado, digamos, de la idea, pero que ellos lo retoman, y que hablan de esto, ¿no? De que hay que primero garantizar ciertas necesidades básicas y que después, a partir de tener esas necesidades básicas garantizadas, vas a poder ir escalando en otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de eso, pueden justificar cualquier cosa. ¿Puedo traducirlo al idioma de la calle? Porque lo importante es que podamos graficar. El pibe que vos graficás es el que quiere ganar $1 millón, que después se da cuenta de que eso no existe, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Un poco es eso, ¿no? Sí. Trabajar sobre un deseo que nunca puede ser cumplido, y menos en soledad. Que a lo mejor puede ocurrirle a Bill Gates, ¿sí? Puede ocurrirle a Steve Jobs, pero no nos ocurre a todos. No, no. Somos 45 millones de habitantes y hay unos pocos que tienen mucho dinero, y que esa cuestión de que yo me voy a hacer mi propio capital no existe. No, y además digo, en esto es interesante pensar que mismo en la pandemia, yo ya lo venía viendo, vengo como mirando redes y trabajando en redes hace mucho tiempo, mismo en la pandemia empieza a calar cada vez más hondo, que ya venía de antes, un discurso muy fuerte del sé tu propio jefe, digamos, como desarrollante y generá vos mismo tu propio camino, querer es crear, digamos, todas estas cuestiones que parecieran del New Age, que son tremendamente capitalistas y neoliberalistas con respecto al me salvo yo solo, y a partir de eso genero, que empezaron a aparecer como como el cursito, como la meditación, como algo muy tranquilo, y esto tiene expresiones, digo, y claramente La Libertad Avanza tiene que ver con esas expresiones particulares que se fueron dando desde ese momento hasta ahora. Yo estoy casi, te diría que es una tesis, digamos, que todavía hay que seguir pensando, pero estoy casi convencida que la pandemia ha generado que este desarrollo se propicie rápidamente. Bueno, digamos, si nos ¿no? miramos todos, yo creo, por ejemplo, estamos mucho menos sociales, ¿no? A partir de la pandemia. Claro, es decir, da, entre comillas lo digo, da más fiaca salir. No solamente es la cuestión económica, es que nada nos motoriza, uh-huh, uh-huh, ¿sí? Y es más fácil recibir el mensaje por televisión, que a lo mejor puede ser una serie, puede ser lo que sea, ¿no? Quiero recordarle a la audiencia, empezamos tarde, no vamos a hacer el corte que hacemos habitualmente, ya nos pasamos inclusive del horario, pero estoy dialogando con Yamila Campo, que fue parte de un compendio de textos interesantes. ¿Cómo? Le subo el 3, ahí tenemos las cuestiones técnicas, ahí, ¿escuchás bien? Bien. Y Yamila es licenciada en Comunicación Social y ha sido parte de un libro, decía yo, de textos urgentes, compilados por Guillermo Levi, sociólogo, amigo de la casa, y de alguna manera tratar de dar respuesta a eso inesperado, lo digo entre comillas, que fue el resultado de las PASO, que nos asustó a todos. Y bueno, por suerte Yamila me entendió lo que yo quise decir, nos asustamos todos, inclusive la gente de la academia. ¿Cómo respondemos, Yamila? Respondemos por los mismos medios, competimos con esa idea de la derecha a través de los mismos medios, sumamos también algo viejo, que es la militancia en la calle, convocatoria que es muy difícil, parece que es muy difícil lograr consenso de todas las organizaciones sindicales, sociales y afines a la calle. Y entonces, ¿qué hacemos? Mira, como dato de color, como te decía, estoy en varios grupos y espacios libertarios. Cuando se dan los resultados de las generales,
muchos de los mensajes decían, che, ¿no tendríamos que ir a caminar en las calles y hablar con las personas? Algo se les prendió, como algo que había que empezar a hacer, que no hacían. Estás hablando del lado libertario. Los libertarios Ajá. decían, ok, a ver, Massa creció y entonces hubo algo en la calle que funcionó y nosotros ni lo pensábamos como opción. Entonces, a mí me parece que ahí está bueno pensarlo porque hubo un momento en el cual, digamos, después de las PASO todo el mundo dijo, bueno, me abro un TikTok y empezó... Yo decía, no es así, no es así. Porque si bien yo trabajo en el mundo digital y creo que es un escenario a habitar y que es un territorio a disputar y a generar, es un territorio que habla y convive con el territorio analógico, ¿sí? Uh-huh. Hay una necesidad de diálogo entre uno y el otro. Y solamente en ese diálogo entre uno y otro se pueden generar cosas que tengan impacto. Sí me parece que es importante tener en cuenta que hay cuestiones que tienen que ver con los diálogos y las conversaciones que se dan en los mismos espacios digitales. Yo siempre digo, ¿no? Digamos que es como un detalle, pero el diálogo en los TikTok es re necesario que lo demos. O sea, todas las personas deberíamos poder tener ese ejercicio de hablar en los diálogos de TikTok e intentar entender a los otros y las otras a partir de dialogar en los comentarios de TikTok. Parece una pavada, pero digo, ni siquiera es necesario hacer videos. Ponerse en los comentarios de TikTok a hablar con las personas termina siendo una posibilidad de empezar a dialogar. Porque si uno mira a lo que hacen las personas que están todo el tiempo con TikTok, te van a decir todos, vos le decís, ¿vos mirás videos? Sí, mira los videos, los comentarios. Mientras van mirando el video, miran los comentarios. Es parte de entender el sentido completo de ese video, mirar los comentarios. Entonces, hay lugares en donde se puede entrar en diálogo concreto con personas que no necesariamente tienen que ver con crear el contenido. ¿Y vos pensás que ahí está la posibilidad de una reflexión, de un pensamiento reflexivo? Sí, es difícil, por esto mismo que yo te digo de que es blanco y negro, y que además, por ejemplo, TikTok tiene un límite de caracteres que es 250, o sea, todo tiene que ser muy cortito. El mismo límite tiene Twitter, ¿sí? 280, ahora, pero sí, pero bueno, lo que estoy viendo en Twitter, yo TikTok muy poquito, quizás tenga que ver con una cuestión generacional, en Twitter el insulto es profundo, es casi, te diría, sentencial, sí, ¿no? claro. Es decir, la respuesta es un insulto, no hay diálogo ahí. No, pero Twitter siempre ha sido la letrina de las redes sociales, Ajá. digamos, siempre fue así. Y la conversación que se da en Twitter es esa. Y además es un micromundo. Yo, digo, en mi perfil de Twitter digo, el micromundo de Twitter me divierte porque creo que es un gran micromundo. Y lo que sucede ahí no es tampoco muy representativo de la sociedad, porque lo cierto es que si uno mira la cantidad de usuarios que tiene Twitter, es muy pequeña, muy pequeña comparado con Instagram, comparado con TikTok, comparado con Facebook, ni que hablar. Uh-huh. Entonces, tampoco es que es muy representativo lo que, digo, a veces uno se asusta y dice, lo que pasa, no es tan representativo. Uh-huh. Me parece que en las otras plataformas sí sucede el diálogo de una manera así, muy cortita, muy concreta, muy despacito, pero por ejemplo a mí me ha pasado con algunas personas empezar a tirar de la cuerda, decirle, bueno, ¿y a vos qué te parece? ¿Y por qué? Y si yo y tirar números, bueno, pero mirá que en tal país pasa tal cosa y es tal porcentaje, digamos, como número, tenés que ser como muy sintético y muy concreto, pero se dan ciertos diálogos que son interesantes incluso para entender qué piensa el otro. O sea, ni siquiera te digo para convencerlo, por lo menos para entender por qué se convenció de esta opción. Daniel Feierstein aquí dijo una cosa que me parece muy cierta. La pregunta es si vale el interlocutor, pero dijo, estamos todo el tiempo cancelando al otro, no escuchamos. Total, no escuchamos nunca. Ahora, ¿puedo escuchar a un tipo que quiere matarme? Digo, en términos, lo exagero a propósito, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, la derecha es eso, es decir, me quiere matar, es el Falcón Verde. Sí, pero no todos son eso, ¿no? Ok, pero bueno, a ver, el concepto de rebaño también, tampoco los nuestros identifican los matices dentro del peronismo, por decir algo, ¿sí? Nos identifican y también nos insultamos dentro del campo nacional y popular. Pero digo, escuchar al otro, ¿hasta dónde se puede escuchar? ¿Y cuándo? ¿Y por qué tengo que escuchar al otro? Me parece que hay momentos en los que sí es cierto, digamos, el insulto, ciertos límites no son tolerables y uno se retira rápidamente de esa conversación porque además no tiene sentido. Por ahí uno lo da solo para divertirse en ese momento, pero te resulta todo como demasiado vacío. Pero después es interesante. A mí me pasó, por ejemplo, a mí se me hizo viral un reel en Instagram que tenía que ver con Bullrich cuando fue a votar en las PASO lo comparé con una escena de Los Simpsons y 3 millones de visualizaciones, se me empezó a llenar
aparte se empezaban a pelear, era muy gracioso porque se peleaban los de Cambiemos con los de los libertarios en los comentarios. Ahora me gustaría saber en qué estado están esas disputas, pero me empezó a aparecer muchos seguidores y muchos eran libertarios. Entonces, claro, yo seguía compartiendo cosas que nada tenían que ver con los libertarios, entonces me empezaban a prepotear por mensajes privados. Y yo tomé el ejercicio de empezar a hablarles y a preguntarles. Y eran todos muy chiquitos, muy jóvenes, digamos. Estamos hablando de 20 años, 17, 19. Y fue interesantísimo. Con uno estuve 2 horas chateando, ¿no? Y iba y venía. Y en un momento le dije, ¿sabes qué? Yo te entiendo, porque yo a tu edad tenía ideas anarquistas. Y la verdad es que te entiendo lo que a vos te pasa. Profundamente te entiendo. Porque además, yo en esa época, digamos, estaba en el 2000, 2001, digamos. Se entiende perfectamente. Son muy chiquitas. Sos del 81. Claro. Se entiende perfectamente, digamos, que la postura que les pasa mucho a estos pibes, ¿no? Y estas pibas que, bueno, que sienten que esto es como lo nuevo, que esto es como lo disruptivo. Y pasa que, claro, uno tiene que poder empezar a empatizar con esta idea y empezar a trabajar con esto. Porque digo, estos pibes, yo insisto con esto, el domingo, el resultado que tengamos, después hay que volver, digamos, a pensar qué hacemos con esta partición de la sociedad donde hay personas que siguen pensando que los políticos son todos chorros, que los políticos hacen mal a la vida, que el Estado es algo caduco y malo. El problema es si vamos a tener espacio para reflexionar. Por ejemplo, teníamos una charla hace un momento con los técnicos de la radio, con la gente que trabaja en producción, y si gana Milei se destruye todo, es decir, no nos va a quedar ni siquiera un golpe inflacionario nos mata. Bueno, va a quedar espacio. La pregunta es esa, si el riesgo que está, el riesgo que da que gane Milei es que después, vos decís, que gane cualquiera y hay que volverse a entender, a reflexionar, y va a haber espacio. El problema ahí, también de lo que me pregunto es, ok, ¿qué va a pasar? La verdad es que sinceramente, por más que después a uno lo tilden como lo tilden, la realidad es que si va con este ritmo no va a durar mucho el gobierno de Milei, porque va a ser bastante difícil que la gente se banque un ritmo de esa manera. Y entonces, a partir de eso, ¿qué va a volver a pasar? Los peronistas no dejan gobernar a nadie, le sacan el gobierno a las personas. Otra vez volvemos a la disputa nuevamente de no hay forma de encontrar paz social. Y si lo social. aceptamos nosotros desde el campo de vista, el campo nacional y popular, desde el punto de vista del campo nacional y popular, nos sacamos ese pudor que tenemos de ejercer el poder y decimos, bueno, ejerzámoslo. Está bien que piensen lo que quieran, pero tenemos que ejercerlo. Es que creo que eso tiene que pasar, digamos, me parece que tiene que pasar. Lo que digo es que del otro lado van a seguir pensando eso. No importa, pero la cuestión es que si ellos destruyen y nosotros construimos, va a quedar en evidencia. Va a ser difícil demostrarlo, es como una tesis matemática, ¿viste? Que lleva muchos años, pero hay Pero pruebas. digo, no hace falta ir mucho para atrás. Digo, en el 2001 pasó esto mismo, 2003 viene Néstor genera, digamos, una vuelta impresionante. Los jóvenes vuelven a la política de una manera hermosa, digamos, y hay como todo un revuelo muy interesante. Se pudo ahí trabajar ese tema, pero ahora volvemos cíclicamente a pensar lo mismo. Ahora, no, pero acá vos dijiste algo, cuando yo era joven también era anarquista, Sí. etcétera, pero tu salida era colectiva. Claro. Se generó algo de que estar contra el sistema tiene que ser algo individual. Sí, por Y supuesto. ahí es donde perdimos nosotros. El mensaje nuestro se perdió en algún lado. Nos quedan pocos minutos y no quiero dejar de preguntarte, como especialista en redes y medios, ¿qué hacemos con el sistema de medios tal como está planteado hoy? Yo sé que los chicos jóvenes no miran la televisión. Yo tengo una hija de 20 años, no mira televisión. Mira alguna serie conmigo, porque somos fanáticos de alguna serie, pero informarse a través de la televisión es una antigüedad que no se la banca. Me tiene que bancar a mí porque a la hora de la cena miramos, qué sé yo, C5N, pero si fuese por ella, y va, mientras estamos ya está con el teléfono. Está con el teléfono. Digo, ¿qué hacemos con el sistema de comunicación con el otro? Y el otro es los pibes jóvenes, también somos los viejos, también somos, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo regulamos eso? Bueno, a mí me parece que ahí la red de medios digitales viene trabajando el tema de la regulación y la legislación en cuanto a lo que es el espacio que tiene más que ver con lo digital. Es muy complicado en el mundo, hay algunas experiencias y está siendo muy complicada esa posible legislación porque hay una cuestión mundial, digamos, global de la comunicación digital y es difícil, digamos, ahí, pero me parece que tenemos que entrar a pensar un poco esa dinámica y por otro lado creo que sí, digamos, la televisión no va a morir como tal, como no le pasó a la radio, pero sí va a cambiar las formas, sí está cambiando las formas. El streaming es
hoy por hoy un espacio a seguir habitando y pensando. Me parece que, por ejemplo, lo que han hecho algunos espacios de streaming, con, por ejemplo, los jingles y qué sé yo, tiene que ver con esas búsquedas de pensar, bueno, de qué manera trabajamos. Radio como esta, estamos transmitiendo por YouTube, también es una alternativa, ¿no? Totalmente. Que deberá también estudiarse, porque por ahora es un híbrido. Por ahora es un híbrido. Claro, es medio radio, medio televisión y, bueno, a la gente le cuesta entender cuál es la mecánica. Sí, me parece que ahí, digamos, también es como la búsqueda, ¿no? Estamos en esa búsqueda, estamos tratando de encontrar hacia dónde. Creo que la televisión sí va a tener que cambiar rápidamente los modos porque porque se le va a morir la televidencia, ¿no? Si los viejos. Y se está perdiendo el timing. Entonces me parece que eso es una búsqueda hacia adelante, pero creo que es un desafío que hay que seguir pensándolo. Quienes estamos en el campo de la comunicación estamos todo el tiempo pensándolo. Hay mucho todavía para discutir. Lo repito acá y me ha traído grandes problemas, pero repito aquí algo que dijo un pensador italiano, un filósofo italiano, Enzo Traverso, que dice que los miembros de la academia se han convertido en panelistas de televisión en vez de plantear cuestiones disruptivas y nuevas, que por supuesto de cada 100 a lo mejor media prendía en la vida cotidiana, pero que hay falta de conexión entre la vida real y la academia, ¿sí? ¿Vos tenés alguna creo que reflexión al respecto? Mira, yo soy comunicadora comunitaria, hice la orientación en comunicación comunitaria, pienso más la comunicación desde las comunidades y en sociedad, y entonces mis procesos de pensar y de investigar siempre están en relación con otros, ¿no? Me parece como rarísimo ese proceso de solamente el escritorio, ¿no? Pero sucede. Creo que igual yo ahí a Traverso le diría que más que panelistas de televisión se están volviendo bastante tiktokeros, mucho. Es probable, pero ¿sabés cuál fue mi contestación a eso? Digo, bueno, a ver, por lo menos me di el gusto de verlo a Horacio González en una manifestación, ¿no? Es decir, claro, al querido Horacio González, total, hoy fallecido, pero estaba en la... Sí, igual, lo veo a Foster también. No, ¿sí? Y digo, en ese sentido yo quiero decir que existe, cierto, una academia más por ahí desvinculada, y existe también otra academia que está pensando las cosas en la calle, que está pensando en los espacios de gestión, que gestiona universidades, que gestiona espacios de política pública, y esa academia está pensando el movimiento más concretamente, más hacia adentro, y eso me parece que es de rescatar. Yo no creo en la homogeneidad de ningún colectivo, y creo que la academia tiene ese ida y vuelta todavía. Está, disputando. Bueno, hoy me he enterado que entre diferentes universidades y disciplinas hay ciertas conexiones interesantes en la investigación, así que Yamila, se nos terminó el tiempo. Me hubiese gustado que hubiésemos podido empezar, perdimos 20 minutos que los tenemos que ganar en otro momento, así que te comprometo que en algún programa después del domingo. Después del domingo, no, bueno, vamos a dejar pasar, también hay otras inquietudes para el programa, pero quisiera, sí, que vinieses con Mariano, o no, o invitarlo a Mariano con otros. De eso se trata este programa, tratar de velar un poquito, de comunicarnos en aquellas cosas que, digamos, aparentemente no tienen comunicación o vasos comunicantes, así que... Te quiero decir dale. Sola cosita. El libro lo encuentran en Marea Editorial, en la web de Marea Editorial, está para Marea Editorial, así es. Está para descargar en forma gratuita, porque la idea del libro era que fuera de libre circulación, que cualquier persona lo pueda descargar y lo pueda leer, y después también está en venta, digamos, en la página o en distintas librerías, a un precio... Papel. Sí, a un precio muy, muy, muy barato, porque solamente es el costo de edición, porque lo que nos interesaba era que sirviera para la discusión. Marea Editorial. Marea Editorial. Yamila Campo, muchas gracias por haber estado aquí. A vos. Nosotros nos encontramos la semana que viene a las 5 de la tarde aquí, en Nosotros los Otros, en Radio Caput. Gracias, Martín Loza, ahí en los controles, que hace los pases mágicos. Gracias. No nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.
En Caput, Le hablo desde Casilda, provincia de Santa Fe. Soy de la provincia de Córdoba. De Santiago del Estero. De Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. pasan cosas. Mi saludo a todos los que están convencidos de que tenemos que votar por Massa Rossi. Y el 19 voy a votar a Sergio Massa. Que se pueda